Recuerdo una historia sobre una reflexión que dice: durante una sesión grupal, un psicólogo tomó un vaso de agua y lo mostró a los demás. Mientras todos esperaban la típica reflexión de ¿este vaso está medio lleno o medio vacío? El psicólogo les preguntó: ¿cuánto pesa este vaso? Las respuestas variaron entre los 200 y 250 gramos, pero el psicólogo respondió: el peso total no es lo importante, más bien, depende de cuánto tiempo lo sostenga. Si lo sostengo un minuto, no es problema. Si lo sostengo una hora, me dolerá el brazo. Si lo sostengo durante un día entero, mi brazo se estumecerá y se paralizará del dolor. El peso del vaso no cambia, siempre es el mismo. Pero cuanto más tiempo lo sostengo en mi mano, este se vuelve más pesado y difícil de soportar. Y continuó: suelta el vaso. Las preocupaciones, los rencores, los resentimientos y los sentimientos de venganza son como el vaso de agua. Si piensas en ellos por un rato, no pasará nada. Si piensas en ellos todos los días, te comienzan a lastimar. Pero si piensas en ellos toda la semana o incluso durante meses o años, acabarás sintiéndote paralizado e incapaz de hacer algo. Moraleja: no olvides soltar el vaso. No permitas que el peso de las emociones negativas haga que tu vida se vuelva más difícil. Este peso solo te estará frenando de continuar con tu camino y ser feliz. Ok, ok, ok. Ahora sí vamos a dar inicio y quiero preguntarles por allí, ¿quién, quién está sosteniendo en este minuto un vaso de agua? Yo creo que todos alguna vez hemos sostenido un vaso de agua, pero ¿quién de ustedes siente que en este momento está sosteniendo un vaso de agua que ya le está doliendo el brazo, ya hay que soltarlo? ¿Quién siente eso? ¿Quién siente que está agarrando el vaso de agua innecesariamente? Teniendo la mesa al lado, teniendo la cocina al lado. Bárbara dice que ella siente que está tomando el vaso de agua. Todos en algún momento yo creo que nos hemos sentido en esa situación, pero lo importante de esta reflexión, que es como dice el caballero, todos podemos soltar el vaso de agua en cualquier momento, ¿cierto? Y de eso se trata la fase 2, de liberar y dejar ir, de aprender a soltar ese vaso de agua de emociones y pensamientos negativos y aprender a canalizar nuestras creencias y paradigmas, ¿verdad? Porque muchas veces creemos que las creencias y paradigmas tienen una connotación negativa siempre y la verdad es que no. Y ya te voy a contar por qué. Primero que nada, bienvenidas a todas, por supuesto que sí, a la segunda fase del reto. Como les decía hoy, a veces es difícil mantener la autodisciplina, la autoexigencia y la automotivación cuando no tenemos a nadie viéndonos, aplaudiéndonos, pero a veces en esos momentos de soledad, en esos espacios que tenemos nosotras, para nosotras, creo que son momentos especiales y esenciales para este tipo de reflexiones. Así que hoy vamos a estar hablando mucho de creencias, paradigmas, miedos y todas esas cosas que hay que soltar. Hay que dejar ese vaso de agua ahí. ¿Ok? Te voy a decir por qué. Porque el universo realmente quiere que tú ganes y el plan es que seas verdaderamente muy feliz. ¿Vale? Quiero empezar contándote qué es un paradigma y qué es una creencia limitante. Un paradigma es simplemente un conjunto de creencias, ¿ok? Por ejemplo, el conjunto de creencias con las que tú creces, el conjunto de creencias que tú tienes ahora, esos son paradigmas. Paradigma no necesariamente es una connotación negativa. Creencia limitante tampoco es necesariamente una connotación negativa, ¿ok? Y una creencia limitante es la acumulación de información que hay en ti. Imagina que tu cerebro es un computador, aunque en realidad las conexiones neuronales en la vida real se ven como una telaraña. De hecho, ustedes pueden buscar así como ejemplo de cómo se ven las conexiones neuronales en el cerebro y les van a salir como telarañas. Pero imaginémoslo como un computador porque es mucho más sencillo verlo de esta forma, ¿ok? Y en el computador, siempre en el escritorio, hay programas, ¿cierto? Hay carpetas, hay programas.
Y aquí vas a encontrar varios tipos de programas. Están los que vienen de fábrica, que en este caso es lo que es de genética y lo innato, olviden lo heredable porque lo heredable es adquirido, ¿ok? Los programas de fábrica en este caso son los genéticos e innatos, ¿vale? Por ejemplo, si tú naciste con alguna condición o discapacidad, por ejemplo, si tú naciste y tú tienes algún sentido innato, todos tenemos sentidos de forma innata. Por ejemplo, respirar es algo que hacemos de forma innata, parpadear también, ¿ok? Todos nuestros órganos vienen funcionando de forma innata. Entonces, estos programas son los que vienen de fábrica. Y luego tenemos los programas descargables. Como en todo computador, tú tienes la opción de, por ejemplo, descargar el iCloud, de descargar juegos, descargar actualizaciones, etcétera, ¿vale? Los programas descargables, en este caso en nuestra cabecita, es todo lo que vamos aprendiendo de nuestro entorno, padres, hermanos, familiares, amigos, maestros y entorno en general. Y como en todo computador, los programas se actualizan o caducan, ¿cierto? Se quedan obsoletos y pasan a acumular espacio. O en este caso, por ejemplo, ensucian nuestro computador, lo hacen más lento, puede de repente convertirse en una entrada para virus, ¿cierto? Entonces, para que un computador funcione óptimamente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que un computador esté ordenado? A ver, alguien colóquenme en el chat. ¿Qué hay que hacer para que un computador funcione rápido, esté ordenado, esté limpio? ¿Qué hay que hacer? Que alguien me coloque en el chat. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué harías tú para que tu computador esté limpio, ordenado, que funcione rápido, que funcione bien? Resetearlo, ir eliminando datos, resetearlo igual es como brusco, ¿no? Pero sí, también es válido, por supuesto, ir eliminando los datos. Ok, Bárbara dijo algo muy cierto, porque bueno, también podemos resetear nuestra cabeza, pero eso implicaría algo mucho más brusco, ¿no? Una lobotomía, una cosa por allí más complicada. Pero tú puedes precisamente ir eliminando datos, ir eliminando aplicaciones que ya están obsoletas, ir eliminando programas que ya no sirven, ir limpiando la memoria caché, ¿cierto? Entonces, también para que el computador esté organizado tenemos que tener todo en carpetas y además debemos tener un antivirus, ¿cierto? Porque bueno, obviamente se nos va a llenar de virus para que no se dañe el computador. En este caso, el antivirus somos nosotros mismos, porque nuestro computador, en nuestra cabeza, nosotros somos nuestro propio antivirus. ¿Por qué? Porque nosotros somos el filtro de lo que se instala en nuestra cabeza, ¿cierto? Pensamientos, creencias, acciones, emociones. Nosotros somos ese filtro, nuestro consciente es ese filtro. Entonces, en este caso, nosotros somos nuestro antivirus. ¿Y cómo nosotros hacemos que nuestro antivirus, o sea, nosotros, funcionemos correctamente para que pues el cerebro se mantenga limpio, ordenado, trabajando rápido, trabajando nuestras creencias y paradigmas, ¿ok? Tal cual, como si un computador se ve en nuestra mente, es tal cual así. Cada creencia y paradigma que se va añadiendo a lo largo de nuestra vida tiene que ser constantemente revisado para saber si sigue siendo de utilidad, si solo quizá debe actualizarse para que funcione mejor o si efectivamente debe ser erradicado, ¿vale? Cuando nosotros instintivamente, cuando nosotros crecemos, somos criaturas puras, ¿ok? Tenemos muy poco conocimiento sobre la vida y a medida que vamos creciendo, esto es algo biológico, instintivo, nosotros vamos queriendo amor de nuestras figuras paternas, queremos sentirnos incluidos, porque nuestro instinto nos dice que el ser humano está hecho para crecer en manada, ¿cierto? Por eso están los grupos familiares, por eso uno tiene ese instinto de repente de crear familia, de vivir en pareja, porque el ser humano va a buscar siempre la asociación de sus pares, siempre va a buscar estar en manada. Entonces, cuando esto ocurre, nosotros somos esas cositas puras, inocentes y que no entienden nada, porque los bebés son un cassette en blanco, más que lo que traen genética e innatamente, instintivamente nosotros empezamos a actuar y a mimetizarnos con nuestro entorno, porque nuestro ser intrínseco está hecho para convivir en manada y esa es una forma de adaptarnos para sobrevivir.
¿Ok? ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando una perrita siente que uno de sus cachorros no tiene su olor? No, cuando un cachorro, por ejemplo, dicen que cuando los cachorros nacen no hay que tocarlos mucho porque pueden perder ese olor con el que vienen desde su canal de parto y la perrita puede dejar de reconocerlos. Si la perrita no los reconoce, ¿qué va a pasar? Se lo va a comer, lo va a rechazar, no lo va a alimentar. Obviamente los perros son más literales, son más bruscos porque no tienen raciocinio, no tienen nuestra capacidad de razonar, pero con nosotros ocurre algo muy similar en el sentido de que los bebés intrínsecamente van a buscar mimetizarse con su ambiente para ser aceptados, para recibir amor, para poder cubrir sus necesidades, es algo biológico, ¿ok? Entonces, así, poco a poco, paso a paso, empiezan a formarse las creencias desde la crianza y desde nuestro instinto intrínseco de adaptarnos, de encajar. Muchas veces no sé si han escuchado, ay, pero es que tú heredaste eso de tu papá de actuar con mal genio, tú heredaste ese mal carácter de tu papá. Y no es que necesariamente tú lo heredaste, sino que tú lo viste tanto de repente que por repetición empezaste a hacerlo tuyo, a interiorizar ese comportamiento de tu familiar para poder adaptarte, para poder quizá agradarle más a tu padre, quizá es porque lo viste tanto que tu cerebro lo asumió como algo tuyo, porque cuando uno ve a sus padres, uno considera a los padres cuando uno es niño como figura de máxima autoridad. Entonces, como son nuestro mayor ejemplo, nosotros vamos a imitar todo lo que ellos hagan, sea bueno, sea malo, sea neutro. Entonces nosotros nos vamos como mimetizando con el ambiente. Por eso cuando a ti te dicen, es que tú heredaste esa mala maña, no sé, de andar saltando de hombre en hombre como tu mamá. Y llega la tía Patricia y te dice, es que tú andas saltando de hombre en hombre como tu mamá, y tú heredaste eso es algo que tú llevas, no es que tú lo heredaste y tú lo llevas dentro de ti porque tú naciste así, porque tu mamá te pasó la genética de andar de nombre, no funciona así. Tú viste tanto ese comportamiento en tu madre que tú lo interiorizaste. Ojo, es solo un ejemplo, por supuesto. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que los niños desarrollan sus principales creencias desde que nacen hasta los 7 años aproximadamente, ¿ok? Esto se le llama desarrollo cognitivo y esto significa el crecimiento de la capacidad en un niño de pensar y razonar. Y este crecimiento se presenta de distintas maneras en varias etapas. Las principales ocurren desde el niño crea sus principales creencias hasta los 7 años y luego entre los 6 y los 12 años empiezan a generar las primeras etapas de desarrollo cognitivo. Y luego se termina de desarrollar nuestra capacidad cognitiva desde los 12 años hasta los 18 años. Por eso la mayor parte de las leyes de, por ejemplo, de votación y de legalidades para las personas, por eso una persona se considera normalmente mayor de edad en muchos países una persona de 18 años, porque se supone que a esa edad nosotros ya tenemos nuestro desarrollo cognitivo, esa capacidad de pensar y decidir razonablemente, ¿cierto? La terminamos de desarrollar aproximadamente a los 18 años. Es por esto existen estas leyes. Tiene una lógica detrás, ¿vale? A medida que crecemos, nosotros nos empezamos a encontrar con condiciones en nuestro exterior que además nos premian o nos castigan. Ah, mira, se me olvidó pasarles la diapositiva, aquí está. Los niños desarrollan sus principales creencias desde que nacen hasta los 7 años, ¿ok? Entonces, ¿cómo cambia eso cuando crecemos? A medida que nosotros crecemos, vamos empezando a encontrarnos con distintas condiciones en nuestro exterior que nos premian o nos castigan. Por ejemplo, si te portas bien, te doy un caramelo. Si te quedas tranquila, te doy un abrazo. Si te portas mal, te castigo. Si te portas bien, te entrego cariño como recompensa. Si haces caso en el colegio, se te premia. Pero entonces luego vienen también las condiciones de rechazo. Si haces enojar a papá, vas a recibir rechazo y desaprobación. Si te portas mal, te castigo, te sientas en la esquina. Y en muchos casos, por temas de cultura, de edades, de generación, las personas crecen con condiciones, además,
de castigos, abusos, violencia y palabras hirientes, ¿cierto? No ocurren todos los casos, afortunadamente, pero sí hay muchas personas que tienen este tipo de heridas. Y esto no es que no sea culpa de tus padres. Uno no tiene que pensar, mi papá es el culpable, porque entonces él me pegaba cuando yo... No, 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 no. Tu papá hizo lo que él consideraba lo mejor para ti. Y ojo, esto no justifica sus acciones porque la violencia no se justifica en ningún caso. Pero también tenemos que entender que su capacidad de conciencia no le permitía ver más allá de sus impulsos emocionales y de sus acciones. Entonces, cuando tú entiendes esto, tú entiendes quizá que tu papá no lo hizo con, con esa mala intención de pegarte y de ese ensañamiento, no, 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 tu papá quizá lo hizo con la mejor intención porque esas eran las herramientas con las que él contaba y su capacidad de conciencia para eso le permitía, ¿ok? Entonces, cuando ocurren estos entornos de condicionamiento, de amor condicionado, de castigos condicionados, rechazo condicionado, empezamos a mimetizarnos aún más con nuestro entorno, porque empezamos a entender que si me porto bien no me pegan, si me como toda la comida me dan un premio, si me porto mal me van a castigar, mi mamá me va a decir que no somos más amigas. Entonces empezamos a mimetizarnos más aún y adaptarnos a estas creencias y paradigmas, ¿ok? Cada vez actuamos más como nuestros semejantes porque comprendemos que esta es la forma de estar seguros, de que no nos peguen, de tener ese sentido de pertenencia y obtener amor. Es algo intrínseco, ¿ok? Entonces, ¿cómo cambia esto cuando crecemos? Pues cuando crecemos, lamentablemente ya no cabe lugar que estemos señalando culpables. Nosotros sabemos por quién se provocó, qué ocurrió, cómo ocurrió, pero si tu padre, si tú entiendes que, por ejemplo, tu padre o tu madre es una persona que no va a entender lo que tú quieres hacerle razonar, de nada vale generar una fricción o una fractura aún mayor en la relación si tú sabes que esta persona no va a entrar en razón con lo que tú le dices. Entonces aquí es importante nosotros tomar responsabilidad como adultos y hacernos cargo de nuestros programas. Va a costar, cuando toca sanar cuesta, pero lamentablemente es así. No importa bajo qué circunstancias se forjaron tus paradigmas y creencias, ¿ok? Quiero que sepas que no tienen por qué tener una connotación negativa porque finalmente te hicieron lo que eres hoy. Y está bien sentir lo que te duela, es una herida o es algo bueno, es algo malo, pero la connotación se la vas a dar tú. Y tú de eso puedes sacar lecciones, aprendizaje. Siempre hay algo que aprender de lo que nos ocurre, ¿ok? Porque recuerda que nada es negativo o positivo, solo va a tener la perspectiva y la forma con la que tú decidas verlo. Entonces, a estas alturas ya no importa. Es que mi mamá me pegaba, que mi papá, sí, bueno, está bien, eso te generó una herida. Si tu madre te daba amor condicionado, si tú sufriste de bullying en tu infancia, tú puedes elegir en este momento qué connotación quieres darle. Si tú quieres seguir viéndolo como una herida que te maltrata y te duele y te afecta mucho, o como un aprendizaje, ¿qué puedo rescatar de esto? ¿Cómo reaccioné yo? ¿Cómo me hizo crecer esto? ¿Qué puedo mejorar en base a esto? ¿Vale? Porque te voy a decir algo muy importante, las creencias se pueden sustituir, pero esto es un proceso que requiere de disciplina y constancia. ¿Y por qué te digo sustituir y no resetear como me dijeron por ahí? Porque una red neuronal, una vez que se crea, no puede destruirse. Entonces, como no puede destruirse, solo podemos crear nuevas conexiones y hacerlas tan fuertes que la otra se debilite y termine por atrofiarse. Es así de simple, ¿ok? Y aquí te quiero decir una frase muy importante de Aristóteles. Nosotros somos lo que hacemos reiteradas veces. Así pues, la excelencia no es un acto, sino un hábito, porque nosotros aprendemos es por repetición. El ser humano es un ser de repetición, ¿ok? Y usualmente existen varias formas de ejecutar e implementar nuevos hábitos, pero antes de esto nosotros debemos pensar e identificar qué me hizo pensar de esta forma, qué me hizo adquirir esta creencia, de dónde provienen estos paradigmas, quién me puede haber traspasado esta información y en qué momento ocurrió sobre todo. Y en segundo lugar, tenemos que preguntarnos qué es lo que yo quiero pensar ahora, cómo yo quiero vivir ahora, cuáles quiero que sean mis creencias ahora. Y ya luego de esto,
tenemos que ejecutar, porque como les digo, es un proceso. Primero, identificamos con las preguntas que les acabo de hacer. En segundo lugar, nos preguntamos qué queremos pensar ahora, cómo queremos vivir ahora, y en tercer lugar, ejecutamos. Y existen dos formas de ejecutar e implementar nuevos hábitos. La primera es, como les comentaba, a través de la repetición, creando rutinas que te emocionen, que te inspiren, creando espacios y entornos que te hagan mantenerte feliz, satisfecha, disciplinada, aprendiendo. Y en este caso el factor más determinante va a ser nuestro entorno, ¿ok? Porque los hábitos se construyen a través de la frecuencia con la que se practican, no por cuánto tiempo se practican. ¿Se entiende? Porque tú puedes pasar, por ejemplo, 24 horas de un día practicando este hábito, o puedes pasar 1 hora varios días a la semana, y esa consistencia te va a dar mucho más resultado que practicar durante 24 horas seguidas ese hábito. Hay una pequeña gran diferencia allí, ¿ok? Y en este caso el factor más determinante va a ser nuestro entorno. Y te quiero decir algo muy importante. Imagínate que la reincidencia en la mayoría de los casos de drogadicción tiene que ver directamente con que la persona tratada, cuando sale de rehabilitación, vuelve a vivir en el mismo barrio en el que empezó su adicción. Y en la mayor parte de los casos de éxito, la persona que sale de rehabilitación cambia radicalmente su entorno luego de la rehabilitación, es decir, se muda de sitio, cambia de trabajo, etcétera, etcétera, ¿ok? Y con las creencias ocurre exactamente lo mismo. El ambiente va a ser un factor bien determinante en nuestro desarrollo y nuestro cambio. Y los hábitos van a crear el fundamento de la maestría, ¿ok? Entonces, para tú poder crear nuevos paradigmas, nuevas creencias, tenemos que hacer la asociación del closet. Cuando tú tienes un closet y te quieres comprar ropa nueva, si lo tienes lleno de ropa vieja que ya no usas, no te va a caber la ropa nueva. Entonces, normalmente cuando uno renueva el closet, ¿qué hace primero? Saca toda la ropa nueva, vieja, que ya no usa, la regala, la dona, la bota, lo que sea, la vende, y luego de eso empieza a renovar, empieza a comprar ropa nueva, empieza a rellenar el closet de nuevo, ¿cierto? Porque no puedes pretender meter lo nuevo si lo viejo te está ocupando todo el espacio. Entonces tenemos que sacar lo viejo y hacer espacio para lo nuevo. Porque quiero que seas bien honesta contigo y te preguntes, ¿qué resultados estás teniendo actualmente? ¿Estás satisfecha con los resultados que tienes actualmente? Y esto no tiene nada de bueno o malo, ¿ok? Es solo una pregunta. Quiero que la veas desde un punto de vista neutro, porque quiero que entiendas que los resultados que tú tienes actualmente los consigues siendo tú. ¿Quieres mejores resultados? Entonces tienes que mejorar tú para que tu nuevo yo pueda alcanzar esos nuevos y mejores resultados que quieres, ¿vale? Nosotros vamos a obtener resultados en la medida de lo que seamos, no necesariamente de lo que hacemos en sí por eso. O sea, tú puedes trabajar y esforzarte muchísimo en tu trabajo para conseguir ese ascenso, pero si tú no creces hasta el estado mental que tiene que tener la persona que se merece ese ascenso, vas a seguir creando los mismos resultados una y otra vez, ¿ok? Entonces, para tener mejores resultados, tienes que mejorar tu versión. Si quieres seguir teniendo los resultados que tienes actualmente, entonces tienes que seguir como tu versión actual, ¿vale? Es así de simple. Debe ser quien nunca has sido para alcanzar metas que nunca has logrado, ¿ok? Y quiero que si pueden anoten esta frase. Debe ser quien nunca has sido para alcanzar metas que nunca has logrado, ¿vale? Y la segunda forma de cambiar tus paradigmas y creencias es por impacto emocional. Y esto no necesariamente se los recomiendo porque normalmente son hechos tan fuertes que no te queda más opción que cambiar. Es decir, cuando perdemos un ser querido, cuando estamos al borde de la muerte, cuando tenemos un accidente muy fuerte, cuando tenemos una ruptura amorosa, una enfermedad, es algo que nos tiene que calar tan profundo que nos sintamos en la obligación del cambio. Yo te sugiero que lo hagas del lado amable, que es a través de la repetición y a través del cambio de tu ser, para que tú puedas mejorar. Y no esperes a que te ocurra un impacto emocional para tener que verte en la necesidad de hacer ese cambio. Por ejemplo, hay muchas personas que esperan a tener resistencia a la insulina y diabetes tipo 2 o tipo 1
diabetes no, creo que es tipo 2, para poder hacer algo al respecto con su sobrepeso. Hay gente que espera a que lo echen del trabajo actual para poder decir, oh, me tengo que esforzar más. Hay gente que espera que la pareja los deje para decir, quizá tuve que haber mejorado mi actitud. Entonces, ¿por qué esperar a que ocurra ese impacto emocional para darnos cuenta de que podemos ser mejores? No tenemos que esperar a que eso ocurra. Nosotros podemos decidir mejorar ahora porque las personas aprenden o por placer o por dolor. Y tú puedes decidir mejorar por placer, por el placer de ver esa mejora en ti, de obtener ese resultado anhelado, o por dolor del impacto emocional. Tú decides de cualquier forma. Y ahora te vamos a hablar de algo muy importante, ¿ok? Como te comentaba, muchas veces nosotros tenemos connotaciones negativas hacia nuestras creencias y paradigmas. Y esto incluye que muchas veces dejamos que los miedos nos dominen. Y aquí te quiero hablar de el miedo y sus tipos, ¿ok? Hay una frase muy poderosa de Walt Whitman que dice, mantén tu cara siempre hacia el sol y las sombras caerán detrás de ti. Tiene toda la lógica del mundo, pero muchas veces nosotros nos empeñamos en fijarnos en nuestras sombras, en lo malo, en lo negativo. Y tenemos que entender que nosotros somos seres duales. Nunca vamos a ser 100% buenos o 100% malos. Todos vamos a tener un poco de luz y un poco de sombra, ¿ok? Y tú tienes que entender en este punto que el miedo o te moviliza o te paraliza. Y la verdad es que el miedo siempre ha sido el mayor motor en la vida de muchas personas. Y es porque biológicamente podríamos decir que el miedo es un sensor que trae tu cuerpo para enfrentar situaciones que tu cerebro considera que son de riesgo. Cuando tú sientes miedo, no es más que tu cuerpo preparándose en todos los sentidos para ponerte en estado de alerta y ayudarte a enfrentar lo que se aproxima para poder sobrevivir. Simplemente es un instinto natural que puede ser muy útil o muy nocivo, sobre todo en la sociedad moderna donde ya no luchamos contra depredadores y estamos huyendo y hay que proteger a las crías y cazar comida, ¿cierto? Porque finalmente el miedo es un sensor biológico de nuestro ser reptiliano, de nuestro ser cavernícola, porque nuestro ser reptiliano tenía que cazar, cuidar a las crías, expandirse, mantener la raza, huir de los depredadores, huir de las condiciones de climas extremos y además sobrevivir, o sea, hacer todo eso sobreviviendo. ¿Ok? Entonces, el miedo, dependiendo de cómo lo uses y de cómo lo percibas y de qué forma le des uso, puede ser muy útil o muy nocivo en la sociedad moderna, ¿cierto? Te pongo un ejemplo, gracias al miedo, gracias a las catástrofes naturales y el miedo que se ha infundido en la sociedad a causa de esto, tenemos, por ejemplo, protocolos de seguridad, tenemos estructuras fuertes y básicamente la sociedad no es un caos. Gracias al miedo existen los prevencionistas de riesgo, existen, por ejemplo, en Chile los edificios antiterremoto. Entonces, el miedo es una parte esencial del mundo si lo ves de forma positiva, ¿ok? Tiene muchos lados positivos porque el miedo nos permite prevenir. Y esto es algo muy importante. Es mejor prevenir que lamentar, dicen por allí, ¿cierto? Seamos honestos, en la era moderna el miedo no funciona de la misma forma que en la era primitiva. Y yo te quiero preguntar, ¿a qué le tienes miedo en este momento? Porque yo estoy segura de que sea lo que le temes actualmente, es algo que probablemente nunca va a suceder o que probablemente sea mucho menos grave de lo que tú crees. Porque usualmente tendemos a permitir que el miedo domine nuestra vida al punto en el que domina nuestros pensamientos y nos empezamos a imaginar escenarios catastróficos y lo peor posible, cuando eso probablemente sea solo una proyección de tu mente que nunca va a ocurrir, ¿ok? Y cuando empiezas a ver el miedo desde una perspectiva más abierta, entiendes que el miedo puede disminuir de forma significativa porque empiezas a distinguir entre el miedo real que te va a salvar de una situación de vida o muerte o el miedo que es solo una falsa alarma de tu cerebro que de repente incluso ocurre para mantenerte en esa área segura, en esa zona de confort, ¿cierto? Pero probablemente el miedo nunca va a ser en la era moderna, en una situación normal, nunca va a ser de la magnitud que tú le estás asignando, porque recuerda que las cosas son solo cosas y nosotros somos quienes le damos el significado desde nuestra percepción y de la forma en que creemos, ¿ok? Entonces, hoy te quiero decir que
el dolor del crecimiento, esto es una frase del Club de las 5 AM que dice, el dolor del crecimiento es mucho menor que los costes devastadores del arrepentimiento. Y si tú me preguntas a mí, no hay nada peor que llegar a tu lecho de muerte con la duda de qué hubiese sucedido si te hubieras arriesgado y no hubieses permitido que el miedo te dominara. ¿Ok? Hoy te quiero decir que podemos permitir que el miedo nos ayude a prevenir muchas cosas, pero no podemos permitirnos vivir paralizados por miedo, ¿cierto? Entonces, si me preguntas a mí, te diré que el único riesgo que no estoy dispuesta a correr es el riesgo de quedarme sin arriesgarme, ¿ok? Porque nosotras tenemos que aprender, sobre todo como mujeres, sobre todo en la sociedad moderna, sobre todo donde vivimos en una sociedad que espera tanto de nosotras, que está constantemente presionándonos de distintas formas, aún en el siglo XXI. Nosotras tenemos que aprender a bailar y a fluir con el miedo. ¿Ok? Porque estamos constantemente presionadas, estamos constantemente siendo hostigadas, acosadas de muchas formas, y no es que yo quiera vivir perseguida, pero es que esto es una situación real, es algo que ocurre, o sea, yo tengo 5 años con mi pareja y las preguntas más recurrentes son para cuándo los hijos, para cuándo el matrimonio, no te vas a casar, para cuándo vas a estudiar, no planeas tener un título universitario, qué vas a hacer con tu vida, se te va a ir el tiempo, después vas a estar muy vieja para estudiar. Estamos constantemente llenas de todas estas presiones que nos inundan de miedos. Y quizá las personas no tienen mala intención detrás de sus preguntas, pero estas preguntas nos insertan cuestionamientos y miedos innecesarios. Y aquí te quiero decir que todo se trata de cómo decides afrontar lo que te sucede. Nunca se trata de lo que te sucede en sí. Y yo creo que esa sensación de miedo, la verdad es que nunca va a desaparecer, solo va a mermar y tenemos que aprender a hacerla nuestra amiga. Nosotras tenemos que aprender a enfrentarnos a todas esas presiones, a todas esas críticas, a todo eso que nos afecta, ¿cierto? Y cuando tú aprendes a distinguir los miedos, aprendes a lidiar con las presiones, aprendes a liberarte, a sacarte esa mochila de miedos y presiones. El miedo no desaparece, chicas, pero sí puede mermar, ¿ok? Entonces, desde otra perspectiva, el miedo, así como todo lo que te sucede en la vida, puede traer consigo lecciones, porque gracias al miedo y muchas veces gracias a todas estas presiones, tú puedes construir una mejor versión. Lo mismo ocurre con las crianzas condicionadas, lo mismo ocurre con las creencias, con los paradigmas. Tú siempre puedes elegir buscar detrás de todo esto una lección que te ayude a construirte, ¿ok? Porque recuerda esto, el problema no es el problema en sí, el problema es el miedo que le tienes al problema. ¿Vale? Y aquí te quiero hablar de los 6 tipos básicos de miedo que corroen el ser humano y que rondan en el mundo. El primero es el miedo a la vejez. Estas personas que viven constantemente quitándose las arrugas, tapándose las canas, quitándose la edad, cambiándose el número. Luego está el miedo a la muerte, las personas que viven aterradas a la muerte cuando nosotros tenemos que entender que la fragilidad de nuestra mortalidad es algo latente. Nosotros no tenemos una vida garantizada por X cantidad de años. Lo único que tenemos garantizado nosotras es el hoy, ¿cierto? Entonces, el miedo a la muerte es algo con lo que tenemos que lidiar y es algo que tenemos que externalizar, porque si tú tienes miedo a morir es porque simplemente no estás viviendo tu vida al máximo. Obviamente siempre va a existir ese temor, como les digo, nunca va a dejar de existir, pero sí puede mermar cuando tú te preparas para estas situaciones. Luego tenemos el miedo a la enfermedad. Las personas que son hipocondriacas, que siempre están tomando medicamentos, que siempre están, cuidado, abrígate, no, no andes descalzo, no sé qué. Luego tenemos el miedo a la crítica, las personas que viven a través del qué van a decir de mí, pero qué va a pensar la persona. Yo creo que todas hemos pasado por esto en algún momento, al menos yo me he pillado en muchas situaciones, en muchas ocasiones, pero es que qué van a pensar de mí si hago esto. Pero cuando entendemos que tú vas a vivir el resto de tu vida contigo y no los demás, y que las críticas no pagan las cuentas,
no te dan de comer, no hacen tu mejor versión, entonces tú mermas ese temor a la crítica. Luego tenemos el miedo a la pobreza, que de hecho impulsa a muchas personas. Hay personas que viven en constante temor a caer de nuevo en escasez, en desgracia. Esto normalmente le ocurre a personas que vivieron traumas muy fuertes con el dinero, quizás situaciones en las que no tenían que comer, situaciones en las que quedaron en situación de calle, y hay gente que vive con este miedo latentemente. Luego tenemos el miedo a la pérdida, las personas que están constantemente pensando que los van a abandonar, que sus seres queridos se van a ir, que van a morir. Estos 6 tipos básicos de miedo son los más comunes en el ser humano. De hecho, esto está comprobado científicamente, esto se ha encuestado globalmente en distintas ocasiones, y cada uno de estos miedos tiene un paradigma detrás, tiene un conjunto de creencias limitantes detrás, ¿ok? Ningún miedo, si ustedes se dan cuenta cuando nosotros somos bebés, nosotros, de hecho, ayer lo conversaba con unos muy buenos amigos que ahora están embarazados, van a ser papás por segunda vez. Hablábamos de que cuando tienes hijos, tú te das cuenta de que tienes un pequeño ser humano suicida. Tú tienes a un pequeño, y de hecho aquí tengo a Gaby, que Gaby es mamá, no sé si alguien más, bueno, está mi mamá también, que me pueda decir si esto es así. Cuando, no sé quién más de ustedes sea mamá, pero mis amigos me decían, es increíble, o sea, tú tienes a un pequeño ser humano que está constantemente atentando contra su vida. Toma los toma corrientes, los cables, se tira. Yo conocí otro tipo de miedo cuando me convertí en mamá. Sí, porque finalmente las madres tienen que vivir constantemente con ese temor de que tienes un pequeño ser humano que está queriendo morirse cada segundo de su vida, y si se muere es tu responsabilidad. O sea, es un cargo muy fuerte. Esto lo conversaba ayer con mis amigos. Entonces, no voy a esto, aunque es algo muy gracioso porque sí, los bebés son como, obviamente no a conciencia, pero son como pequeños suicidas. Y esto ocurre por una razón. Y es porque finalmente los bebés son criaturas tan puras que son seres libres de miedos. ¿Ok? Ningún bebé nace teniendo miedo. Tú no ves un bebé preocupado por la muerte, por la vejez, por la enfermedad, por la crítica. Ay, ¿qué van a decir de mí? Por la pobreza, por la pérdida. El bebé va a ser feliz jugando con un cartón, va a ser feliz aunque esté con tubitos y esté en cama, enfermo. El bebé no está quitándose la edad, no está pensando, ay, ¿qué va a pasar cuando me salgan canas? Exactamente como dice Gaby, nosotros como padres, bueno, ustedes como padres, porque yo no soy mamá, yo soy mamá perruna solamente, ustedes como padres o nuestros padres nos traspasan a nosotros los miedos, ¿cierto? Entonces, todos estos miedos normalmente son adquiridos. Y aquí es, en este punto, como les comentaba al principio, es cuando uno aprende a distinguir del miedo del instinto biológico intrínseco al miedo implantado, a este miedo adquirido, porque es el miedo con el que uno crece, cuidado, te vas a caer, no hagas eso, no puedes. Y obviamente los padres lo hacen siempre con la intención de cuidarnos, de protegernos, pero muchas veces esta repetición constante de advertencias de peligro nos hace desarrollar miedos que a largo plazo se convierten en obsoletos, y allí es cuando tenemos que decidir si los erradicamos, porque ya no soy un bebé que se va a electrocutar con un tenedor en el cortacorrientes, ya no necesito constantemente el cuidado, cuidado con el cable, ya no necesitamos ese miedo, ¿cierto? Ya no necesitamos el miedo a la muerte, ese miedo a me voy a electrocutar, me voy a morir, me voy a caer, porque ya somos seres con raciocinio, ya somos seres adultos, responsables. Entonces aquí, como les decía al principio, es cuando tenemos que aprender qué programas están obsoletos y cómo podemos erradicarlos, ¿ok? Entonces, aquí te quiero contar qué es lo que ocurre después del miedo, ¿ok? Después del miedo, simplemente lo que pasa es que hay riesgo, sí, hay miedos, después del miedo hay más miedos, pero también hay recompensas, hay tropiezos, pero también hay aprendizaje, hay frustraciones, pero también hay crecimiento puro y exponencial, ¿ok?
Y aquí nosotros tenemos que entender que quizá lo más difícil va a ser dar el primer paso, porque vas a estar caminando fuera de tu zona de confort. Cuando tú decides salir de esos miedos con los que creciste, con los que te criaste, estás saliendo de tu zona de confort. Y te voy a decir una definición breve de lo que es la zona de confort según Wikipedia. De hecho, este concepto me pareció muy conciso y lo saqué de Wikipedia. La zona de confort es un estado en el cual la persona opera en una condición de ansiedad neutral, utilizando una serie de comportamientos para conseguir un nivel constante de rendimiento, pero sin sentido de riesgo. En pocas palabras, estamos viviendo en la misma rutina, ¿ok? Y cuando llegas a esta zona cómoda, yo le digo la zona de muerte en vida, que no hay ni riesgos ni inseguridades, eso significa que tampoco tienes aprendizajes, crecimiento o recompensas. Y si no estás en movimiento con el mundo y no estás constantemente creciendo, entonces estás en lo que nosotros decimos estar estancado. Pero como nosotros no somos seres inamovibles e igual envejecemos, igual seguimos funcionando biológicamente y fisiológicamente, tú nunca estás estancado o cómodo. Tú estás o retrocediendo o avanzando, porque el mundo sigue girando, tú sigues envejeciendo, sigues avanzando y la vida continúa su curso igual. Entonces, como no somos seres inamovibles, o avanzamos o retrocedemos. Y aquí nosotros tenemos que entender que el miedo o te hace accionar o te paraliza. Y recuerda que tanto análisis también causa parálisis. Entonces, como les digo, para tú ir un paso después del miedo, tienes que empezar por dar el primer paso, que es lo más difícil, que es salir de tu zona de confort, y luego enfrentarte a ellos y sentarte, más que enfrentarte, sentarte a conversar con tus miedos, como les decía un principio, identificarlos y pensar por qué me ocurren, qué trajo estos miedos a mi vida, de dónde vienen, en qué momento se vinieron a acomodar aquí en mi vida, y ya después del miedo empezar a arriesgarse, obviamente no arriesgarse en el sentido de vida o muerte, sino arriesgarse en el sentido de salir de nuestra zona de confort, probar cosas nuevas, experimentar, porque eso es lo que nos va a salir, nos va a hacer salir de esa zona de alerta, de miedo biológico. ¿Ok? Entonces, ahora quiero que hablemos de los bloqueos de la abundancia, que esto es algo que va de la mano con los miedos. Cuando uno permite que los miedos modelen su vida y la moldeen, estamos viviendo con bloqueos. Bloqueos que nos permiten, que nos impiden, perdón, vivir en abundancia. Son bloqueos que nos están limitando quizá de conseguir nuestra mejor versión, son bloqueos que nos están impidiendo llegar a nuestras metas de alguna forma. Y te voy a decir los principales bloqueos de la abundancia. El primero es creer que el trabajo duro es igual a progreso, ¿ok? Que para tú progresar tienes que trabajar 24.500 horas al día y tienes que torcerte la espalda y tienes que ir y matarte sin importar qué. Esto no es necesariamente así. Hay una gran diferencia entre trabajar duro y trabajar inteligente. Trabajar inteligente va a requerir de un esfuerzo, pero trabajar duro no necesariamente es trabajar inteligente y no necesariamente es progreso. Imagínense estos viejitos de 80 años que están jorobados, que toda su vida cargaron y cargaron y cargaron materiales y trabajaron súper duro, jornadas laborables aterradoras, no disfrutaron a sus hijos y a su familia, trabajaron duro toda su vida y aún así viven con la pensión mínima. ¿Ustedes creen que trabajo duro es igual a progreso aún así? Yo no creo. Segundo bloqueo de la abundancia, creer que los ricos son malos, creer que el rico está mal y siempre te quiere cagar y siempre te va a estafar el rico porque el rico es malo, porque esto no es así. De hecho, hay muchos ricos que son filántropos, que son personas que están constantemente donando, haciendo actos de caridad. Tercer bloqueo de la abundancia, creer que los empresarios son malos, creer que porque mi jefe es el dueño de la empresa y él me trata mal, entonces todos son así. Esto tampoco es cierto.
¿ok? Hay empresarios muy buenos, muy honrados, muy dedicados, y esto también es un bloqueo de la abundancia, porque si tú quieres ser emprendedora y quieres ser empresaria, pero tú crees que, por ejemplo, el dueño Luxic o Pullman es malo solo porque es empresario y es rico, entonces estás siendo incongruente con respecto a lo que tú quieres lograr, porque tú te estás diciendo que lo que tú quieres lograr tiene una asociación hacia algo malo o negativo. Y eso te va a impedir lograr tu objetivo, porque tú estás teniendo esa incongruencia, ese choque, estás generando resistencia. Cuarto bloqueo de la abundancia, creer que el dinero es raíz de problemas. Siempre que tengo dinero hay problemas. Entre más dinero, más problemas. Esto normalmente viene de asociaciones a familias que, por ejemplo, se pelearon por herencias, se pelearon por fortunas de otros familiares, ver a tus papás, por ejemplo, discutiendo, es que yo soy el que pone las cuentas y compro la comida. Normalmente el paradigma de creer que el dinero es raíz de problemas viene también de crianza, es el tema de ver cómo tus padres se comportaban con el dinero, si vivían enojados y peleando por dinero, si vivían tristes por dinero, pero esto no es necesariamente así, ¿ok? El dinero es raíz de problemas dependiendo de la perspectiva con la que tú veas y con quién te relaciones. Porque el dinero también es raíz de abundancia, de felicidad, de prosperidad y de soluciones. Luego tenemos el quinto bloqueo, que es creer que el mundo es un lugar inseguro. Esta gente que, cuidado, que los portonazos, que la inseguridad aumentó, que las violaciones, cuidado, cuidado, sales y te roban, no te vayas por ahí, hay gente que vive así, y ojo, si tú eres una de estas personas, no lo hago con intención de ofenderte, sino que tú tienes que entender que el mundo no es un lugar inseguro. Siempre va a haber sitios que son inseguros, pero no necesariamente eso hace que el mundo sea un lugar inseguro. Sexto, creer que porque a mí, porque yo, todo mal, porque a mí, siempre victimizarse. El por qué a mí es una forma de victimizarse, y victimizarse implica un bloqueo de la abundancia. Despreciar tu trabajo, estar constantemente diciendo es que mi horario, es que mi jefe, es que no me gusta, es que lo odio. Muévase, usted no es un árbol. Si tú quieres que cambie tu trabajo, deja de despreciarlo, empieza a solucionar, empieza a cambiar tu actitud. Otro, tratar a tu trabajo como tu única fuente de ingreso. Nosotras tenemos que entender que no es lo mismo tener una mesa de 4 patas a tener una mesa de una pata. Si tú tienes una mesa de una pata y la empujas o le cortas la pata, se cae. No, no se sostiene, es muy endeble, es muy inestable. Pero cuando tienes una mesa de 4 patas, si le cortas una pata, se va a sostener, porque le van a quedar 3 pilares afirmándola, ¿ok? No puedes pretender vivir creyendo toda tu vida que tu única fuente de ingreso tiene que ser tu trabajo. Tú debes crear otras fuentes de ingreso. Otro, creer que Dios, Alá, el universo, nos abandonó, sensación de abandono por nuestro ser superior. Otro bloqueo, sentir que no necesitas el dinero. Sí lo necesitas, todos lo necesitamos, sí es importante, sí otorga felicidad. No le restes importancia a algo que sí necesitas para comer, para pagar cuentas, para vivir. Otro bloqueo de la abundancia, sentir que no necesitas a nadie. En un principio les comentaba, el ser humano intrínsecamente está hecho para vivir en manada, es algo biológico. Tú sí necesitas personas, necesitas calor humano, necesitas relaciones, necesitas socializar. Eso te va a ayudar a ser saludable, te va a ayudar a mejorar tus relaciones interpersonales. No creas que no necesitas de nadie solo porque has tenido relaciones tóxicas. Cambia tu entorno, mejora tu entorno, ¿ok? Creer que solo te aman o te buscan por interés, o creer que el dinero y los resultados rápidos no existen. Estos chicas, son los principales bloqueos de la abundancia, ¿ok? Entonces, ¿cómo enfrentas tus bloqueos? Primero, como venimos hablando desde un principio, hay que identificar qué bloqueo está privando mi abundancia, por qué lo hace, en qué momento lo implanté. ¿Ok? Una vez que tú eres consciente de lo que te puede estar impidiendo avanzar, podrás buscar soluciones en pro que te permitan abrirte paso hacia un nuevo camino. Y aquí nosotras tenemos que entender la ley de polaridad. La ley de polaridad establece que todo lo que existe en el universo tiene un opuesto y un igual exacto, dos extremos de la misma naturaleza
diferentes solo en cierto grado y que no pueden existir uno sin el otro. De acuerdo con la ley de polaridad, todo es dual. Nosotros somos seres duales por ley de polaridad. Y esto te lo quiero enseñar con una canción que seguramente muchas de ustedes van a recordar. Esto es una canción muy antigua. Vamos a esperar a que pase el anuncio, Súbete a la super velocidad de Claro a un super precio de 11.990 pesos mensuales. ¡Ya volá! Ya, ahí sí. ¿Ok? ¿Quién se acuerda de esta película y de lo que dice esta canción? Y para allá, movimiento te dará. Esto es, en verdad, lo que al mundo hace marchar. Como hay derecho y hay revés, como hay allá. ¿Hay una acá? Sí, y como hay bien, También hay mal. ajá, por cada contra. ¿Existe un Pro, pro? sí, pro, contra y pro. Sí y no, lo que al mundo da sabor. Ella, él, tú y yo. Merlín, me tragué una mosca. Oh, sí, ¿y eso qué tiene de raro? Después de todo eres un pez y obedeces a tu instinto. Pero usted dijo que yo no tenía instinto. Sí, ¿eso dije? Bueno, eso no importa. Lo que sí es importante es esto. Busca siempre destacar. No debe ser mediocridad. ¿Mediocridad? Ajá, nada de que es al azar. Y trata siempre de triunfar. De ti depende descollar y qué tan alto has de llegar que no se atreve a intentar. Nunca cruzará la mar. Tum, tim, pum, tum, tim, pum, tum, tim, pum, tum, tum, tim, pum, tum, tim, oh. Ay, gracias, Bárbara. Ahora sí, ¿quién ha visto esta película? ¿Quién ha visto esta película que es un clásico de Disney? Esta película se llama La espada en la piedra, ¿ok? Y esta película nos enseña muchas lecciones, entre todas las lecciones que nos enseña la ley de polaridad. Contra y pro, sí y no. Si hay un derecho, hay un revés, ¿cierto? Porque eso es lo que al mundo le da sabor. Nosotros tenemos dualidad. Tienes miedos, pero también tienes esperanza. Tienes creencias limitantes, pero también tienes sueños y metas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a cambiar? Empezamos a pasar de bloqueos y miedo a prosperidad y abundancia. Primero que nada, aplicando las 3C. Las 3C es el concepto de creencia en ti, creencia en lo que haces y creencia en tu objetivo, ¿ok? Cuando tú tienes las 3C, tú entiendes que ni el bloqueo más grande ni el miedo más inmenso puede detenerte. Si tú crees en ti lo suficiente y tienes ese amor propio que te hace imparable, si tú crees en lo que haces, crees que tu misión, que tu propósito va a ayudar a las personas, va a satisfacer necesidades, si tú crees que tú puedes lograr tu objetivo, entonces lo vas a lograr. Las 3C son esenciales para tratar nuestros paradigmas, para tratar nuestros bloqueos, para tratar nuestros miedos, porque como les digo, el paradigma no va a desaparecer, solo podemos sustituir las conexiones neuronales. Los bloqueos sí quizás se puedan sustituir también y los miedos no van a dejar de existir, van a mermar. La adversidad tampoco va a dejar de existir, solo va a mermar, ¿ok? Otra forma de nosotras lidiar con nuestros miedos es perdonando, ¿ok?
Perdonar no significa volver al lugar en el que te hicieron daño. Significa soltar eso que ya no sirve en tu vida, que solo te está restando. Y no es una obligación o una imposición, es un proceso que conlleva tiempo. Tiempo para aprender a ser consciente de la situación, por qué ocurrió, qué viví, qué pasó realmente. Porque a veces cuando uno vive algo que no puede perdonar, un trauma, una situación, una ruptura de una relación, se vive desde la adrenalina y se vive tanto desde el impulso de la emoción que no somos conscientes realmente de la situación, ¿cierto? Entonces, cuando tú te vuelves consciente de la situación y de lo que puedes aprender de ella, puedes encontrar un mejor camino que es el perdón. Y debes aprender a perdonar, no porque la otra persona se lo merezca realmente o porque la situación, el contexto se lo merezca, sino porque tú te lo mereces. Tú mereces paz mental, tú mereces tranquilidad y esto siempre debe ser tu prioridad. Perdonar es un acto de amor propio, no es un acto de bondad o compasión, ¿ok? Bueno, también, pero principalmente de amor propio, porque te atreves a hacer un cambio en ti que te va a permitir crecer, evolucionar y superar. Cuando sales de ese estado de negación, de rencor, porque cuando uno empieza a descubrir sus bloqueos y creencias, normalmente uno empieza a generar resentimientos o rencor hacia esa persona, hacia esa situación, hacia ese trauma, pero cuando tú te sales de ese estado de negación y rencor y dejas el resentimiento del lado, empiezas a actuar por tu bien y empiezas a superar. Y cuando tú empiezas un proceso de superación, creces muchísimo. Y para eso también vas a necesitar de las 3 C. Como decía la reflexión del vaso de agua, cuando tú permites que una emoción se apodere de ti durante un día, es mal humor. Cuando tú permites que esa ira perdure por semanas, se convierte en un estado de ánimo. Cuando permites que su estadía se prolongue por meses, se convierte en resentimiento. Y cuando dejas que esa sensación y ese estado se alojen en ti por años, se convierte en parte de tu personalidad. Por eso es tan importante que aprendamos a soltar el vaso de agua, que aprendamos a dejar ir traumas, creencias, paradigmas, bloqueos, porque tú necesitas sanar para avanzar. Y para sanar tú necesitas mirar de frente y aceptar que hay que mejorar eso que está ocurriendo dentro de ti. ¿Ok? Y luego de que tú perdonas, allí puedes empezar ese proceso, luego de que tú identificas, tratas, perdonas, allí tú puedes empezar a crear nuevas creencias ante los bloqueos y ante los paradigmas, ¿ok? Y allí tú te puedes retar a experimentar la sensación de hacer algo distinto, ¿vale? Por ejemplo, una vez que tú enfrentas que tú creciste en un entorno donde tu mamá tenía muchos miedos y siempre te decía, hija, cuidado, te roban, hija, sal abrigada que te vas a enfermar, hija, pero cuidado, cuidado, tenías una mamá que te llenaba de muchos miedos y tu bloqueo ahora es creer que el mundo es un lugar inseguro, entonces atrévete a salir. Atrévete a caminar por las calles, atrévete a salir sin estar mirando a cada rato para los lados, atrévete a andar tranquila, atrévete a ir con los audífonos puestos, atrévete a experimentar algo distinto que te saque de tu zona de confort. No te digo que te expongas, porque ojo, igual allí ojo, pero sí te digo que te atrevas a experimentar. Por ejemplo, si tú crees que los ricos son malos, atrévete a comprarte una autobiografía de una persona muy rica. No sé, por ejemplo, la autobiografía de Benjamin Franklin, la historia de Nike, por ejemplo, es un libro bien interesante también. Hay muchos libros que cuentan la historia de ricos o de empresas multimillonarias que te enseñan que no todo el mundo es malo y que no todos los empresarios y ricos son malos. De esta forma, no solo salimos de nuestra zona de confort, sino que nos retamos a experimentar y a enfrentar, a sentarnos de frente con nuestros bloqueos y miedos. Y una vez que los enfrentes, probablemente te vas a dar cuenta que no son tan graves como tú creías, ¿ok? Y aquí quiero hablarte de algo muy importante, ¿vale? Que es la palabra escrita, hablada y mental.
Usualmente nosotras nos tomamos entre 6 a 8 horas para dormir, luego tenemos más de 8 horas de trabajo diario, ya con eso tenemos 16 horas, nos restan 8 horas de las 24 totales que tenemos cada día y en esas 8 horas restantes normalmente utilizamos de 2 a 3 horas para comer y cocinar. Tenemos más de 1 o 2 horas desplazándonos de un lugar a otro si es que trabajamos. Tenemos más de 2 horas compartiendo y hablando con otras personas. También tenemos unos cuantos minutos allí extra en el baño. Entonces, si hacemos de cuenta, posiblemente ya completamos las 24 horas diarias. Y eso sin contabilizar muchas otras horas que utilizamos en cosas como, por ejemplo, en ocio, en ver redes sociales, en arreglarnos antes de salir de casa. Entonces, aquí te quiero hablar de algo muy poderoso, porque normalmente nosotros usamos estas 24 horas de forma inconsciente, porque el 85% de las decisiones que tomamos, nuestro cerebro las toma de forma inconsciente. Y nosotras, en promedio, porque nosotras hablamos más que los hombres, nosotras decimos más de 3.000 palabras durante el día. Entonces aquí te quiero hablar del poder de la palabra hablada, escrita y mental. ¿Por qué, Valentina? Porque ¿qué tiene que ver eso? Ok, si tú ocupas todas las cantidades de horas que te acabo de enseñar en las 24 horas de tu día, yo quiero que tú te des cuenta de que muchas veces pasamos por alto el actuar con intención en estas 24 horas. Probablemente vas a escribir muchas cosas, muchos mensajes, muchos tweets, posts, historias, pero quizá inconscientemente. Muchas veces vas a tener conversaciones, vas a compartir y vas a socializar, pero inconscientemente. Y muchas veces tus pensamientos se van a generar inconscientemente. Pero cuando tú das conciencia a la palabra escrita, hablada y mental, entiendes que, por ejemplo, tú para escribir ejercitas más de 20 músculos cuando haces el ejercicio de escritura. Me refiero a escritura manual. ¿Ok? Y recuerda que cada acción que tú realizas requiere de energía, tú estás expeliendo energía y para tú poder hacer funcionar los músculos del cerebro, de los brazos, de la mano que te permiten escribir, estás invirtiendo energía. Cuando tú hablas, los músculos de tu cerebro, de tu mandíbula, tu lengua, toda esta parte del rostro se ejercita y tú inviertes energía en eso. Cuando tú piensas, el esfuerzo de hacer que las conexiones neuronales se generen requiere de energía y esfuerzo. Y cuando tú te haces consciente de esto, te haces consciente de que tú puedes usar las 24 horas de tu día para darle poder a la palabra, porque nosotras estamos constantemente pensando en palabras, en idiomas, ¿cierto? Y escribimos palabras y hablamos palabras. Y la palabra no se la lleva el viento, como todo el mundo dice, tiene algo muy poderoso que es el poder de la energía que se transmite con ella. Entonces, para tú poder, por ejemplo, lidiar con tus paradigmas, con tus creencias y con tus bloqueos, tienes que empezar por cambiar la palabra hablada, escrita y mental. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú estás invirtiendo energía al hacer estas acciones. ¿Y de qué forma estás invirtiendo tu energía? Hablando con la tía Patricia de, oye, ¿viste los portonazos? ¿Viste cómo aumentaron los robos, las violaciones? ¿O te vas a poner a hablar con tu amiga Pepita de, amiga, empecé este proyecto, mira qué genial, es todo positivo, mira cómo va todo mejorando, qué bueno, mira esta idea que tengo? Cuando tú escribes o escribes, texteas en el teléfono, estás comentando el post de la noticia, oye, qué terrible, por Dios, cómo ocurre esto, Diosito, mira el mundo cómo está, o lo usas para escribir buenos días, que tengan un feliz día, hoy es un día soleado, vamos a hacer las cosas bien. Cuando tú piensas, estás pensando, es que el mundo es un lugar muy inseguro, es que los ricos son malos, es que el dinero me alcanza, es que Dios parece que se olvidó de la tierra, o vas a pensar, hoy es un nuevo día, hoy es una nueva oportunidad, gracias Dios. ¿Ven la diferencia? Tenemos que hacer conciencia de eso, ¿ok? Y tú necesitas aprender a dejar ir
cómo te hablas normalmente, cómo escribes normalmente, cómo piensas normalmente. Tienes que aprender a dejar ir tus bloqueos, tus creencias limitantes, tus traumas de infancia, tus paradigmas, porque necesitas entender que todo esto que te acabo de mencionar quizá sea lo que te está deteniendo de tu mejor versión. Tú necesitas entender que tu mente consciente crea a tu mente inconsciente y que el inconsciente regula todas las acciones que hacemos por inercia o en automático. ¿Ok, chicas? Entonces, de esta forma, quiero introducirte a que te atrevas e invitarte a que te atrevas a soltar el vaso de agua. Y hoy te quiero hablar de algo también muy importante. Miren, esto casi lo paso por algo, casi lo paso por alto. Esto comprueba, esto dice que estudios científicos han determinado que podemos llegar a tener alrededor de 60.000 pensamientos al día. Y si nos paramos un momento y reflexionamos sobre ellos, nos vamos a dar cuenta de varias cosas. Punto número 1, la mayoría se repiten. Punto número 2, la gran parte de ellos son negativos. Y además, muchos se refieren a hechos pasados. La cuestión es que queramos o no, tal y como dicen los expertos, estos pensamientos influyen en nuestro estado emocional, en cómo nos sentimos y al final pueden determinar nuestro comportamiento, nuestras decisiones, nuestras acciones. Por eso, chicas, para concluir, la palabra escrita, hablada y mental es tan importante. Por eso nuestros pensamientos son importantes, ¿ok? Y por eso tenemos que ser conscientes. Y como les decía, por eso les quiero invitar a que soltemos el vaso de agua, a que listo, suelta, deja ir.